Listo, hola, pues ahora sí ya vamos a comenzar. Hola, buenos días a todos. Son ya las 11 de la mañana. Hoy es 11 de marzo de 2021 y me presento. Soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues estoy muy contenta de que pues estar otra vez con ustedes en otro webinar de estos que hemos estado haciendo, pues referentes a diferentes temas de salud, ¿verdad? Y pues hoy seguimos hablando del tema del Día Mundial de la Obesidad, que es un tema que por supuesto es de competencia de todos, pero pues sobre todo estamos tratando de traerles a ustedes, profesionales de la salud o público general que nos están escuchando, pues información que de verdad nos pueda ayudar, que pueda enriquecer, ya sea nuestra práctica profesional, si estamos nosotros encargados de nuestros pacientes o nuestros grupos, o pues si soy público general, pues de conocer qué es lo que se está manejando ahora y sobre todo en el tema que vamos a platicar hoy, que es tan importante acerca de las dietas tradicionales. Entonces, hoy estoy muy contenta también porque tenemos un invitado también muy especial que de manera muy personal yo también admiro mucho, he visto muchos webinars de él y me encantan y pues definitivamente pues no podía yo dejar pasar la oportunidad de invitarlo para estar aquí con nosotros, para dirigirse a la Secretaría de Salud de Yucatán y pues hoy está con nosotros el maestro Rafael Almendra Pegueros. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Eliana, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos en esta serie de webinars, que creo que ha sido una de las cosas buenas que nos ha dejado la virtualidad. Nos hemos podido unir a la distancia y sobre todo compartir parte del conocimiento para tanto beneficio de nuestros pacientes como de nuestra práctica, pues, del día a día. Es correcto, así es, Rafael. La verdad es que para nosotros hemos, ahora sí que como comentábamos, bueno, en un webinar anterior, ahora sí que nos subimos a la ola, ¿no? Del tsunami que vino con el tema del COVID. Y pues la verdad es que muchos hemos tratado pues de que ahora sí que la distancia y la pandemia y los encierros pues no nos impidan seguir transmitiendo salud y compartiendo pues lo que más nos gusta hacer. Entonces voy a presentarles, voy a leerles un poco del currículum del maestro Rafael para quien no tenga el gusto de conocerlo o de haberlo escuchado antes en algún webinar. El maestro Rafael Almendra Pegueros, él es licenciado en nutrición por la Facultad de Nutrición de Veracruz en la Universidad Veracruzana. Él es maestro en ciencias en investigación clínica por la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación son investigación translacional en enfermedades cardiometabólicas, obesidad y riesgo cardiovascular, así como trastornos de la conducta alimentaria. Él es editor asociado de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, miembro permanente de la Red de Nutrición basada en evidencia de la Academia Española de Nutrición y Dietética, es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y del Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Valle de México, también en San Luis Potosí. Es miembro del Comité de Rediseño Curricular de la Escuela de Ciencias de la Salud Azochiapán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es autor y revisor par en revistas indexadas en el Web of Science. Entonces, la verdad es que pues tiene Rafael absolutamente todas las credenciales y la verdad es que, le repito, pues estamos nosotros muy honrados y muy contentos de que pueda estar esta mañana con nosotros. Si alguien desea la grabación de este webinar que lo estamos grabando, con mucho gusto en la descripción del video les acabo de dejar un correo electrónico que pertenece a la Dirección de Nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán para que con mucho gusto, si alguien desea la liga posterior a que termine el video, el webinar, pues con mucho gusto se los podemos enviar. Y de todas maneras, este webinar se queda aquí en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán para que puedan consultarlo cuando quieran. Siéntanse libres de hacer preguntas o comentarios que nos pueden dejar aquí en la parte de comentarios del video. Yo se los iré pasando al final de la presentación al maestro Rafael y dejaremos ahí unos minutitos para que él pueda también conocer sus impresiones y interactuar un poco también con ustedes. Así que, pues muchas gracias nuevamente, Rafael. Te dejo el público, te dejo la pantalla para que puedas comenzar tu webinar y nos vemos en un momento. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradezco la invitación que desde la Secretaría de los Servicios de Salud de Yucatán me han hecho. Es un tema, como ya comentaba hace unos instantes con la maestra Ileana, muy interesante, que me ha apasionado. Justo como lo decía, apareció de rebote
pandemia, pero realmente cuando empezamos a retomar datos, información, evidencia relacionada a esta situación, pues recobra vital importancia. Hoy vamos a hablar del rol de las dietas tradicionales en la prevención y tratamiento de las obesidades. Quiero iniciar haciendo mi declaración de conflictos de interés. No existe ningún conflicto de interés a declarar para la realización de esta charla. Pertenezco al Código Nutricia, que es este código que busca lograr la práctica profesional y de investigación en alimentación y nutrición libre de conflictos de interés. Y están disponibles también mis redes sociales y mi correo de contacto para quien lo necesite. Muy bien. En la sesión la vamos a dividir en 6 partes. La primera de ellas hablaremos rápidamente de dietas y obesidad, cuál es la de mayor éxito, cuál es la mejor dieta que se ha evaluado para estas situaciones de sobrepeso o obesidad. Entraremos a hablar de dietas tradicionales, desde su conceptualización, cuáles, cuántas. Vamos a estudiar por qué hay interés en dietas tradicionales, para qué necesitamos hablar de dietas tradicionales. Vamos a retomar evidencias sobre las dietas tradicionales y cómo funcionan, cómo implementar una dieta tradicional y al final hablaremos de qué nos queda por hacer. No solamente es llegar a implementar esa dieta, qué sigue después de implementar, dónde debemos de continuar para que este tema lo sigamos trabajando y sobre todo adecuando a nuestra práctica diaria. Muy bien. Antes de iniciar a hablar de lleno ya de las dietas que se han descrito para la obesidad y demás, me gustaría empezar a abordar este tema de las obesidades. En el título ya veíamos eso de las obesidades. Y realmente es importante que dentro de toda esta situación del estigma, como ya lo decía en el inicio la maestra Iliana, en estas semanas, en este prácticamente mes de la obesidad, donde el objetivo es pues promocionar un cambio en el discurso, un cambio en lo que decimos sobre la obesidad, pues lo correcto sería hablar más allá de las obesidades, porque las obesidades no hay una sola, son diferentes y sería un tema que también merecería un webinar individual, pero vamos a retomarlo rápidamente. Desde un inicio, se ha estado hablando mucho de si la obesidad es una enfermedad, categorizarla o no categorizarla como una enfermedad. A finales del 2020, en octubre, en la revista Nexos, junto con la doctora Paloma Villagómez, escribimos un artículo, un artículo titulado ¿La obesidad es o no una enfermedad? Pros y contras de un debate vivo. La doctora Villagómez desde la perspectiva social de la alimentación, social de la percepción de la salud. Y en mi caso hice toda esa descripción desde la parte beneficiosa a nivel de salud pública, a nivel biológico, clínico o inclusive esto que reconocemos a nivel de la práctica individual. El punto clave es no era decantarnos si realmente es o no definido una obesidad, sino exponer todos estos puntos importantes que pueden derivar de llamarla o no enfermedad. A favor tenemos todas estas beneficios, otorgamos responsabilidad al Estado de trabajar por tener ambientes alimentarios saludables, políticas públicas en materia de alimentación y nutrición saludables y adecuadas a las situaciones en las que nos encontramos. Pero desde la parte social, un comentario que me gustaría compartir, se ha observado que los otros no somos benevolentes a la enfermedad del tercero, a la enfermedad del vecino de enfrente. Entonces, hay ventajas y desventajas que debemos de analizar y que pues los invito a que puedan revisar este artículo para que conozcan todas las opiniones, pero sí, en mi opinión y de acuerdo a la evidencia que tenemos, la obesidad sí es una enfermedad que debe de ser atendida, que deben de existir los medios para formar tanto investigación, formar recursos humanos actualizados, competentes, para que puedan o podamos lograr estas perspectivas desde la prevención y el tratamiento de las obesidades.
Y justamente dentro de este artículo comentamos la postura de la World Obesity Society, donde se describe a la obesidad como una enfermedad crónica que puede afectar a todas las personas sin importar el nivel socioeconómico y que esto se puede presentar en todas las etapas de la vida, pero un punto importante de donde deriva estas situaciones de las obesidades en diferentes fenotipos. Tenemos que recordar que no todas las personas con obesidad tienen las mismas características. No todas las personas que viven con obesidad cumplen con las mismas características o las podemos identificar por alguna característica en común. Hay diversas causas de obesidad, hay diversas consecuencias de la obesidad. No todas tienen las mismas comorbilidades. Por ello es que hablamos de obesidades por sus diferentes fenotipos. Y esto nos lleva a adecuar la evaluación nutricia, adecuar la evaluación médica de acuerdo a las características que surgen de la obesidad, adecuar el tratamiento nutricio y sobre todo saber qué comorbilidades voy a esperar antes que otras, que al fin de cuentas entraría en todas estas adecuaciones que hago desde la evaluación y el tratamiento nutricional. Muy bien, en cuanto a las intervenciones para el control de peso, todos hemos oído 1001 dietas relacionadas a cómo controlar el peso corporal. Desde dietas que tienen evidencia científica, dietas que no la tienen, dietas que encontramos en redes sociales, que encontramos en revistas. Todos estos tipos de dietas han tenido su punto de moda o su periodo en el cual han sido importantes rescatarlas, o esta época en la que pues llama la atención y empieza a promocionarse y a venderse como la dieta adecuada, la dieta correcta o la mejor dieta. Y siempre las preguntas nos llevan a cuál es la mejor dieta, cuál es la mejor para perder peso, con cuál perdería peso más rápido, qué patrón alimentario podría ser mejor, es cierto que si dejo de comer tal cosa funcionaría, si agrego tal alimento funcionaría, si me suplemento con tal vitamina, mineral, va a funcionar. Siempre pensamos en la dieta mediterránea, digo, no tengo nada contra ella, es una de mis favoritas, pero siempre pensamos que la dieta mediterránea es la única sana, la única saludable. ¿Qué hay de otros patrones y corrientes alimentarias? Y lo que sí sabemos es que las dietas con disminución de calorías y que facilite el apego de los pacientes es lo que va a funcionar. Pero cabe mencionar que para mejorar al paciente, para mejorar esta dieta, la que tenga mejor apego, pues tendríamos que hablar de selección de alimentos saludables, no solo de una dieta que logre una pérdida de peso, porque probablemente una dieta hipocalórica con alimentos ultraprocesados podría lograr una pérdida de peso, pero no va a ser saludable, por ejemplo. Y recordar que no solo la dieta mediterránea es sana, y muchos de estos patrones y corrientes alimentarias que nos encontramos día a día en redes sociales, en medios de comunicación inclusive, televisión, radio y demás, pues forman parte de bulos o mitos, y en cambio hay algunas que sí pueden funcionar. Pero veamos qué dice la evidencia. A finales casi del 2020 en el British Medical Journal se publica esta metaanálisis en red, que pues era justamente algo que muchos estábamos esperando, que muchos estábamos así como, sería muy interesante hacer un metaanálisis en red, ver cuál tipo de dieta podría lograr una mejor pérdida de peso. Y en este metaanálisis se analizan 14 patrones dietéticos o 14 dietas pues de forma popular se otorgan para los programas de reducción de peso y la reducción de riesgo cardiovascular en adultos. Y se dividen en este tipo de dietas, se dividen en dietas bajas en hidratos de carbono. Pueden ver sus características en la tabla que está en pantalla, representando a las dietas Atkins, Southfit y la dieta SON. El contenido, dietas con contenido moderado de macronutrimentos, como la dieta DASH, que todos la conocemos, la dieta mediterránea, inclusive la dieta que se otorgaba en el Biggest Loser en Estados Unidos. También tenemos esta de Weight Watcher, estos vigilantes del peso que en mucho tiempo fueron muy famosas, pero al igual tenemos las dietas bajas en grasa, donde encontramos ejemplos como Ornish, Rosemary Conley, por ejemplo. Si ustedes revisan, pues vemos esta distribución de macronutrientes que siempre reconocemos,
cuando hablamos de diferentes tipos de dieta. Y ahora, pues vamos a ver cuáles son las dietas que pueden lograr la mejor pérdida de peso. Y aquí vemos los resultados. Todos fueron comparados a una dieta usual, a una dieta normal. Y teníamos diferentes tipos de intervenciones. Desde el que solo damos recomendaciones, el que es solo reducir tal alimento, hacer esto, hacer el otro, dietas bajas en grasas, dietas bajas en carbohidratos y dietas con un contenido moderado de macronutrientes. Si podemos observar, la mayoría de los resultados que vemos tienen una evidencia moderada, a excepción de la comparación de dietas bajas en grasa, a comparación de las dietas con contenido moderado de macronutrientes. Pero si observamos a comparación con el no hacer nada o con una dieta usual, pues podemos observar que las dietas bajas en carbohidratos pues tienen una mejor pérdida de peso a comparación de la dieta usual. Y para reducir el riesgo cardiovascular, esto vemos en la tensión arterial. En la parte inferior observamos los cambios en la tensión arterial sistólica y en la superior la diastólica. Lo mismo, la comparación de dieta usual con los diferentes tipos de dietas, y podemos observar que de la misma forma una dieta baja en hidratos de carbono puede participar de una manera adecuada en la reducción de los niveles de tensión arterial sistólica, y para la diastólica, pues la que tiene un mayor nivel de reducción sigue siendo una dieta baja en hidratos de carbono, pero si vemos la certeza en la evidencia que fundamentó este resultado, pues es muy baja. Y aquí vemos ahora para la reducción de LDL, esta lipoproteína de baja densidad, y acá el incremento de la lipoproteína de alta densidad, mejor conocida como HDL, las mismas comparaciones. Y si comparamos una dieta usual o el no hacer nada, la que logra una mejor reducción de LDL es justamente una dieta baja en grasa, como normalmente pues, se ha observado en las guías de práctica clínica, y para un incremento en los niveles de HDL, pues observamos que también una dieta baja en grasa puede funcionar, y que justamente en el grado de la evidencia, la certeza que se otorga es buena. Ahora sí, ya hablamos de todas estas dietas, digamos, que están en moda, o diferentes patrones dietéticos que se han utilizado para el control del peso, para el control del riesgo cardiovascular, pero veamos ahora qué pasa con las dietas tradicionales. Antes de hablar en sí de dietas tradicionales, debemos recordar que dieta es un estilo de vida. Lo hemos usado de forma inadecuada, no solo los profesionales de la salud, o en este caso profesionales de la nutrición, pero de forma habitual en el día a día entendemos como dieta a un patrón alimentario restrictivo, a un consumo de alimentos muy controlados. Y realmente dieta, desde la concepción del nombre, desde la etimología griega, pues se habla de un estilo de vida. En esta dieta se incluye una gran variedad de alimentos, bebidas, que sean consumidos en un día, sin importar si estos son saludables o no. Es importante aclarar que esta dieta se obtiene a partir de la alimentación. Y la alimentación, como bien sabemos, es justamente un proceso biopsicosocial. Hay toda una estructura alrededor de la alimentación. No solo comemos porque nos da hambre, es un proceso voluntario. No se nos obliga a comer, comemos porque necesitamos, porque tenemos diversas necesidades que cubrir. Es un proceso de fácil influencia, un proceso influenciable, y por lo tanto va a ser educable. Muchas de nuestras actividades de educación en materia de nutrición y alimentación pues se fundamentan en que la alimentación puede ser educable y puede ser modificable de acuerdo a las características del sujeto, a la información que se haya obtenido, las experiencias y demás. Pero de igual forma, la alimentación es un proceso inherente al ser humano y a todo ser vivo. Todos tenemos que comer.
no podemos estar días sin comer o sin beber. Entonces, es un proceso que sigue con las características que sean necesarias. Es un proceso al alcance de todos. Hablar de alimentación es hablar de alimentación por todos. Todos podemos hablar de alimentación justamente por estas características de todos comemos, todos tenemos un proceso de elección de alimentación. Es que a veces se logran estas situaciones donde todos queremos opinar de la alimentación. Lo podemos hacer, pero por supuesto habrá opiniones adecuadas e inadecuadas dentro de esta perspectiva de la alimentación. Y justamente la alimentación es también un marco de identidad. Somos capaces de identificar características o de darle a un grupo una identidad de acuerdo a su alimentación, de acuerdo al consumo de alimentos que realice, y sobre todo esta identidad pues también se convierte en tradición, es parte de una tradición. Entonces, ¿qué son las dietas tradicionales? Pues las dietas tradicionales, vamos a rescatar estos puntos mencionados con anterioridad, más que una dieta o decir recetas tradicionales o decir cocina tradicional, es un estilo de vida tradicional. No podemos ignorar y creer que solo de dietas tradicionales es sacar la alimentación dentro de todo el espectro de lo que es una dieta, porque entra en un estilo de vida, desde el lugar a donde se compran los alimentos, cómo se procesan, cómo se preparan, cómo los consumen, con quién los consumen, fechas de consumo y todas esas preguntas alrededor de lo que hay una dieta, de lo que se observa en una dieta tradicional. Entonces, las dietas tradicionales son estas dietas con un estilo de vida o estos estilos de vida donde se va a incluir la alimentación que se consuman en un día. La mayoría de ellos van a ser saludables. Más adelante comentaremos por qué las dietas tradicionales se consideran saludables. Y sobre todo que es un proceso biopsicosocial. La alimentación tradicional, hablar de dietas tradicionales, es recordar o incorporar estos análisis psicosociales en el proceso alimentario. Entonces, las dietas tradicionales funcionan o inician, se gestan a partir de esta herencia comunitaria. Así como hay transmisión de caracteres fenotípicos del color de cabello, de ojos a partir de la genética, pues las dietas tradicionales, la cultura, la tradición, se pasa de generación en generación de forma social, a partir de experiencias, a partir de ritos. Y justamente las dietas tradicionales forman parte de una herencia comunitaria. A partir de estas experiencias culturales, existen toques familiares, y siempre pongo el ejemplo, el famoso mole que se hace a lo largo y ancho del país. No es igual, hay diferentes tipos de mole, o inclusive hablar de, ejemplo, el mole oaxaqueño o el mole poblano. Cada familia va a tener una receta diferente, otorgarán ciertos toques en la preparación, donde se les dan estas características fundamentales de las herencias comunitarias. Ya lo decíamos, las dietas tradicionales forman parte de una identidad, forman parte o te dan esta característica de pertenencia a un grupo. Somos capaces de identificar la característica o el grupo de una persona a partir de la alimentación que prefiere. Y por supuesto, al ser una herencia comunitaria, pues se traduce a partir de una conducta alimentaria totalmente aprendida. La alimentación se aprende, no nacemos sabiendo comer, no nacemos con los conocimientos suficientes para comer. La conducta alimentaria se va aprendiendo, se va desarrollando a lo largo del tiempo, y justamente para hablar de esa conducta alimentaria, pues hay muchas preguntas, como el cómo, cuándo como, dónde comen, con quién como, con quién comemos, por qué comemos. Todas estas preguntas nos van a permitir identificar las características de los motivos por los cuales vamos a comer, por qué seleccionamos tal alimento, por qué lo preparamos de tal forma. Y por supuesto, las dietas tradicionales se fundamentan también en sistemas alimentarios locales. Para poder hablar tanto de esta herencia comunitaria y recordando que las dietas es también un estilo de vida, pues necesitamos de un sistema alimentario local. Las características de un sistema alimentario prácticamente único o con características claves que forman parte de esta estructura del estilo de vida.
Recordemos que el sistema alimentario no solo es hablar de cómo se produce el alimento. El sistema alimentario incluye desde el momento en que el alimento, sin caso que sean productos provenientes del campo, desde que el alimento se siembra, desde que cómo se hace el cuidado de este producto hasta que se cosecha, quién lo cosecha, qué tecnología se ocupa para su cosecha, por ejemplo, cómo se transporta. Todos los que participan en estos mecanismos del sistema alimentario forman parte de. Y para las dietas tradicionales, el sistema alimentario local o el sistema alimentario tradicional es importante, porque muchos de los alimentos que vamos a integrar en estas dietas tradicionales provienen de patrones de producción específicos. El sembrarlo de tal forma, el producirlo de tal forma, el cultivarlo en tal momento, con tales características, son justamente estos que integran la concepción global de las dietas tradicionales. Entonces, en los sistemas alimentarios locales, observamos patrones de producción de alimentos, actores de los sistemas de alimentos y patrones de manipulación alimentaria, desde cómo preparar. Todas estas características forman parte importante de las dietas tradicionales. Y cuando hablamos de cuáles dietas tradicionales o cuántas dietas tradicionales, pues cada vez son más, son muchas. Siempre lo menciono, sería un error garrafal intentar contarlas o nombrarlas a todas, porque siempre se te escaparía alguna, porque el simple hecho de hablar de dieta tradicional mexicana es un error, porque no es una sola dieta, hay muchas dietas, hay muchas cocinas dentro de las dietas tradicionales, dada que hay variaciones locales y culturales, y estas variaciones son cada vez más extensas, incluidas variaciones a nivel familiar, por ejemplo. Y cada grupo social es capaz de describir su dieta o patrón alimentario tradicional, inclusive aquellos grupos sociales que aún no hayan sido investigados, que aún no los hayamos estudiado, pueden tener un patrón alimentario tradicional clave e importante. Entonces, en esta imagen observamos, solamente hice prácticamente un recordatorio de todos los tipos de dieta que podríamos analizar como dietas tradicionales en el mundo, desde lo que vemos en Asia, estas dietas tradicionales asiáticas, y cometo aquí un error importante, traté de agrupar a todo un continente en solamente una dieta tradicional, cuando existen diversas tipos de dietas, cuando dentro de un mismo país, dentro de una comunidad, puedan tener diversas variaciones locales, variaciones culturales propias de estas dietas tradicionales. Lo mismo sucede en Australia. Puse dietas tradicionales de poblaciones en Australia, de estas poblaciones originarias, donde probablemente haya muchísimas variaciones. Observamos lo mismo en África, dietas tradicionales basadas en un consumo específico de alimentos. El ejemplo clave, las dietas mediterráneas, y aquí selecciono todo el Mediterráneo, y es importante recordar que dentro de estas variaciones locales, no es lo mismo la dieta mediterránea que observamos en España, a la dieta mediterránea que observamos en Italia o que observamos en las islas de Grecia, porque el sistema alimentario local se va modificando. Lo mismo sucede para los polos, tanto norte como sur. Existen dietas tradicionales, preparaciones tradicionales de sus alimentos. Las poblaciones nativas norteamericanas, donde se ha observado muchísimas datos de dietas tradicionales y sobre todo el abandono de estas dietas. En México, el ejemplo clave, la dieta de la milpa. Y en la parte sur, bueno, centro-sur del continente americano, observamos esta dieta del Amazonas, pero también debemos recordar que fuera del Amazonas existen aún dietas tradicionales importantes que pueden tener un efecto adecuado en la salud de la población y que pues no se mencionaron aquí. Entonces, dietas tradicionales hay en todo el mundo. Cada grupo poblacional puede describir esta dieta tradicional.
y sobre todo sus implicaciones en la salud. Entonces, ¿hay alguna dieta famosa cuando hablamos de dietas tradicionales? Pues sí, siempre pensamos en la dieta mediterránea. Sí es una dieta tradicional, por supuesto, pero hay que analizar más a fondo esto de las dietas tradicionales en la alimentación y sobre todo la dieta mediterránea en la salud. Entonces, hablamos de dieta mediterránea como dieta tradicional porque te da identidad a un grupo. Desde ahí ya cumple este punto clave, da identidad a un grupo. Somos capaces de describir quién es el grupo poblacional que puede o que consume una alimentación dentro de ese patrón alimentario. Se describen también que es un grupo poblacional extendido a lo largo y ancho del Mediterráneo, con todas las variaciones que esto represente. Hay una dieta tradicional, la población la consume. Hay un patrón alimentario reconocido, es un patrón alimentario reconocido, se ha estudiado de muchas formas, tenemos las características estudiadas de este patrón alimentario. Y sobre todo, esto es un punto clave en dietas tradicionales, las variaciones locales. A lo largo y ancho del Mediterráneo hay estas variaciones locales que ya les había comentado. Y sobre todo, que están apoyadas en un sistema alimentario local, en un sistema alimentario con características locales, con alimentos locales, con productores locales, que arman toda esta estructura de la dieta tradicional. Y dentro de este sistema, por supuesto que se acompañan de simbologías, hay simbolismos en la alimentación, tenemos que recordar que la alimentación también son símbolos, hay prácticas específicas de producción de estos alimentos y sobre todo hay un desarrollo económico. Y esto es un punto clave. Si nosotros apoyamos los sistemas alimentarios locales, lograríamos un desarrollo económico poblacional de forma adecuada. Y esto de las dietas tradicionales, si bien la dieta mediterránea es la más estudiada, pero no es la única que se debe de estudiar, no es la única que puede clasificar como dieta tradicional saludable, pero sabemos que el apego a la dieta mediterránea se traduce en específico a mejores desenlaces de salud. Esto analizado desde estudios clínicos, estudios clínicos controlados, estudios epidemiológicos, estudios in vitro. Muchos de estos estudios, el más famoso en el que se ha fundamentado gran parte del apoyo a la dieta mediterránea, pues ha sido el Predimed. Entonces, ¿qué sabemos de la dieta mediterránea y salud? Cuando el apego a esta dieta mediterránea es adecuada, se reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en todo el ciclo de vida. A partir del estudio Predimed hablamos de prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, mientras se sigue un patrón alimentario mediterráneo y justamente de otras enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y sus desenlaces cardiovasculares. Esto es lo que inicialmente se hablaba de dieta mediterránea. Actualmente se han agregado más desenlaces en salud favorables en la dieta mediterránea, entre ellos la reducción del riesgo de enfermedades neurológicas como el Alzheimer y Parkinson, y sobre todo enlentecer el envejecimiento, la demencia y la disminución cognitiva. Y esto se va a ver con mejores beneficios cuando se incrementa la práctica de la actividad física. Entonces, esto fundamenta justamente este punto clave de dietas mediterráneas o de dietas tradicionales como un estilo de vida. Desde la parte de la preparación de alimentos, de la parte de la dieta, en combinación con una práctica adecuada de la actividad física. ¿Por qué nos interesan las dietas tradicionales? Ya dijimos que son importantes, que nos dan una identidad, que las podemos utilizar para describir identidad de la población, características de la población, sistema alimentario. Pero ¿por qué ahora retomar este tema de dietas tradicionales? Bueno, en el 2019 inician, no es que no se haya hablado antes de dietas tradicionales, pero es un punto importante porque aparte, en la comunidad médica, digamos, comunidad médica clínica,
en este journal, en el JAMA, se publica un comentario muy interesante sobre cómo las dietas culturalmente apropiadas pueden participar en la reducción del riesgo de las enfermedades crónicas, de cualquier tipo de estas enfermedades crónicas. Y en este comentario, pues se retoman puntos importantes que dan evidencia de por qué las dietas tradicionales funcionan. Pero antes de hablar de por qué funcionan, pues recordemos que el perfil de salud actual en nuestra población es un perfil de salud grave, donde nos ubicamos en una transición nutricional, donde vemos tanto a población con exceso de peso, a población con enfermedades crónicas, pero también población que tiene bajo peso, que tiene desnutrición, que hay enfermedades infecciosas. Estamos ante las dos caras de la malnutrición. Este problema, este perfil de salud debe de solucionarse. Necesitamos soluciones rápidas, soluciones bien pensadas, soluciones adecuadas para poder atender el creciente problema de nuestro perfil de salud. Y al ser enfermedades relacionadas con la nutrición, pues son por ende enfermedades de la alimentación. Entonces, las dietas, el estilo de vida adecuado, pues forman parte importante de estas soluciones. Y se ha descrito que justamente el abandono de esas dietas nutricionales, de dietas tradicionales, se han traducido en todo un proceso importante que incrementa el perfil de salud de nuestra población o incrementa un perfil de salud asociado a las enfermedades crónicas. El abandonar dietas tradicionales se ha asociado a una transición nutricional inadecuada, a una transición nutricional caracterizada por encontrarnos en esta perspectiva de población con bajo peso, población con desnutrición, población que se ha visto enfrentada entre enfermedades infecciosas, pero a la par con población con enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales causas de muerte en la población. Por ende, también se ha modificado esta producción de alimentos. El sistema alimentario actual ha ido modificándose de forma importante y la producción de alimentos ha pues, afectado sobre todo a este abandono de las dietas tradicionales. El procesamiento actual de los alimentos no es nada al procesamiento que se hace de forma tradicional. En una charla ya de 2018 más o menos, cuando se inicia a utilizar este término de alimentos ultraprocesados, una experta, quiero llamarla así, en ciencia de los alimentos, tecnología de los alimentos, con serios conflictos de interés, tras ser speaker de una asociación de industrias alimentarias en América Latina, por supuesto, decía que los procesamientos de los alimentos o el ultraprocesado, a lo que llamábamos así de ultraprocesado, es lo mismo que se han hecho en las casas. Y pues realmente los procesamientos de los alimentos sí han provenido de las casas, de las familias, pero han sido modificados. No es el mismo procesamiento que podemos hacer de una fermentación en el hogar al procesamiento que se hace de forma industrial. Este es el problema clave del abandono de dietas tradicionales. El modificar la producción de alimentos, modificar el procesamiento de estos, fue recientemente publicado al final del 2020 en la revista Current Development Nutrition. Observamos todo el proceso del abandono de dietas tradicionales y por qué llegamos a enfermedades crónicas. Sobre todo, degradación importante de estos espacios, del medio ambiente al final de cuentas, lo que se ha traducido en una limitación
en la producción de alimentos, pérdida de acceso a recursos naturales, por supuesto, pérdida de acceso a alimentos tradicionales. Recuerden que esos alimentos tradicionales provienen de una producción tradicional. Y también pérdida de espacios de tierras que anteriormente eran de poblaciones o comunidades originarias, comunidades indígenas, y que actualmente han sido otorgadas a otros intereses como son las industrias de alimento. Por ejemplo, lo que ha pasado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y la planta productora de bebidas azucaradas. Es un ejemplo total de cómo estos espacios, estas tierras que estaban destinadas para población indígena, para un sistema alimentario local, han sido ocupadas. ¿Y en qué se resumen todos estos tres cambios claves? Pues justamente en un incremento, en un cambio rápido del estilo de vida y en el patrón dietético. Abandonamos las dietas tradicionales, abandonamos el uso de dietas tradicionales y ahora llegamos al uso de alimentos ultraprocesados. Lo cual, pues ya sabemos que se relacionan a un mayor consumo de macronutrientes que nos dan energía, por supuesto, pero el consumo de micronutrientes, de compuestos bioactivos, el consumo de fibras, pues se ve disminuido, ocasionando así un desbalance nutricional. Pero también estos cambios en el estilo de vida, en el patrón dietético, también se relacionan con la pobreza y, por supuesto, con situaciones psicológicas y de estrés, lo que se resume de forma, aquí lo vemos de forma muy rápida, pero hay todas unas espacios importantes de información que podemos ir agregando aquí, donde pues vemos justamente cómo hay ahora una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, las dietas tradicionales, el abandono de esas dietas tradicionales, pues se han originado dentro de este proceso que conocemos como transición alimentaria nutricia, donde hay donde hay cambios en los patrones de compra de alimentos, y estos cambios en la compra de alimentos pues influye justamente en el sistema de producción de ellos. Si no se vende, pues dejo de producirlo. Por supuesto, este desplazamiento de alimentos tradicionales por ultraprocesados, sobre todo por ser de mayor oferta, por tener un menor costo ante la población. Observamos mayor disponibilidad de alimentos ultraprocesados, incluidos en zonas lejanas. Hay una menor disponibilidad de agua para el consumo humano y sobre todo que son poblaciones vulnerables en la mayoría de los casos. Poblaciones que de forma histórica han sido desplazadas, poblaciones que de forma histórica han sido relegadas y en muchos de sus casos, pues poblaciones que siguen hablando una lengua indígena y que no les hemos ofrecido los espacios adecuados o los medios adecuados para la comunicación con todos los que no hablamos dichas lenguas. Entonces, lo podríamos resumir como esta transición alimentaria por el resultado de los cambios de producción y disponibilidad de alimentos, de productos, disminución del consumo de alimentos tradicionales y naturales, y esto presentándose en enfermedades crónicas de alta prevalencia en la población. ¿Y por qué se presentan estos cambios? Pues justamente porque muchas de las formas de preparación tradicional, si vemos aquí en estos puntos relacionados a comparar dietas tradicionales marcadas con T y dietas modernas o dietas modernizadas marcadas con M, pues uno de los puntos claves son el proceso de preparación de los alimentos. Aquí en el cómo podemos observar todos estos datos, por ejemplo, en los aspectos temporales. Tenemos tiempos de comida en las dietas tradicionales. La mayoría de las dietas son locales o a un nivel del hogar. Tenemos aspectos sociales. Las dietas tradicionales se acompañan con la familia. El consumo de los alimentos que podemos observar o podemos consumir, pues tienen un proceso o un horario de cómo se consumen. Por supuesto que en las dietas tradicionales se aprecia la comida, se cuida el valor de la comida, mientras en las dietas modernas se ha asociado a una mayor pérdida de alimentos, a un mayor desperdicio de alimentos.
Y si nos vamos al qué, a estas características, a los ingredientes, por ejemplo, las dietas tradicionales se basan en fibras, en granos, mientras que las dietas modernas pues son basadas en azúcares, en aceites, en grasas. Y el proceso, punto clave para entender el procesamiento de los alimentos, pues las dietas tradicionales son en su mayoría no procesadas. Se utilizan alimentos totalmente naturales y el procesamiento que se le da es probablemente una cocción, un horneado, un asado, pero no se le hace ninguna, o no se le añade ningún nutrimento por el estilo, por ejemplo. Mientras que en las dietas modernas, pues sí están caracterizadas por un ultraprocesamiento. Y en la preparación, esto es un punto clave, ¿cómo los preparamos? Las dietas tradicionales tienen esto que llamamos, se preparan como me enseñó mi abuela, lo preparo como me enseñó la familia, porque recordemos que en las dietas tradicionales el toque familiar, la herencia comunitaria es clave para entender estos puntos de dietas tradicionales, mientras que las dietas modernas, pues tienen esta preparación o esta preparación alimentaria mínima, porque la mayoría son ready to go, ready to eat, fácil de comer, caliento y sin ningún problema. Si nos vamos a cuándo se originan las dietas modernas pues se originan de forma muy reciente a partir del procesamiento alimentario, a partir de las características tecnológicas, a partir de los cambios que ha supuesto el avance en la ciencia de los alimentos. El origen espacial, ya decíamos que las dietas tradicionales son totalmente locales y las dietas modernas ahora son globales, sobre todo en esta perspectiva de el refrigerador globalizado, alimentos que a lo mejor nuestros abuelitos o inclusive nuestros papás nunca hubieran tenido en su refrigerador porque no se encontraban de forma rápida en nuestro mercado, en nuestra localidad, ahora se pueden acceder a ellos. Y la variedad de alimentos es muy importante porque las dietas locales, aunque se reconozcan como un número límite de alimentos diferentes, pero son alimentos que tienen una variedad temporal. Se cumple esa característica de la alimentación correcta de variedad dentro de lo que el sistema alimentario produce. En cambio, las dietas modernas, justamente por la globalización, por la facilidad de transporte, pues podemos tener alimentos de cualquier lugar, en cualquiera de los lugares en el que nos encontremos. Las dietas tradicionales, ¿cómo funcionan? Todas las intervenciones nutricias basadas en alimentación tradicional van a funcionar en estos tres bloques claves. Primero, conexiones culturales como catalizadoras. Eso que mencionábamos en la diapositiva anterior, lo preparo como me enseñó mi mamá, lo preparo como me enseñó mi abuela, lo preparo como me enseñaron en el pueblo, es un catalizador cultural clave para continuar una alimentación correcta o continuar una intervención alimentaria. La variedad alimentaria es clave también para esto que muchos pacientes nos dicen, ya me aburrí de lo mismo, necesito variedad. Y algo muy, muy importante, participación familiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hice mi dieta, hice lo que me tocaba de comer, pero me fue difícil seguirla porque ese día en mi casa compraron un pastel, porque ese día en mi casa mi mamá hizo mi alimento favorito y pues no pude decir que no. La alimentación tradicional se basa en la selección de alimentos a nivel familiar, la integración de patrones alimentarios familiares con la participación de todos. Y por supuesto, a nivel genético, a nivel de laboratorio, se ha analizado cómo estos patrones alimentarios tienen relación con la ancestría. Si somos capaces de recordar, mucho se ha dicho de la nutrigenética, la nutrigenómica, que la nueva forma de hacer nutrición y demás, en la cual estoy totalmente de acuerdo, es la nueva forma de hacer nutrición, pero justamente con estos avances a nivel de las ciencias genómicas, de la biología de sistemas, pues hemos podido constatar cómo estas dietas tradicionales tienen relación con la ancestría. Pues después de llevar generaciones con un patrón alimentario específico, con el consumo de ciertos nutrimentos, de ciertas sustancias, compuestos bioactivos, pues era de esperarse
que la expresión genética se pueda ver beneficiada con un patrón alimentario en el cual el genoma se ha desarrollado, por así llamarlo. Y esto lo hemos observado a partir de diversos estudios, sobre todo en población migrante, más que ir a observar a poblaciones específicas como en su momento se hizo, gracias a trabajos de muchos antropólogos, hemos podido reconocer el efecto del abandono de dietas, el efecto de pueblos a los cuales llega la modernidad y donde el primer cambio importante pues siempre ha sido la dieta, y estos cambios en la dieta cómo se asocian con enfermedades, pero también en población migrante lo podemos observar. Todo abandono o cambio a una dieta mayormente industrializada o moderna se asocia con alteraciones metabólicas importantes y mayor riesgo de enfermedades. Eso lo podemos observar en el estudio Masala, este estudio muy interesante de enfermedad coronaria en migrantes del sureste asiático en Estados Unidos. Estos migrantes que provenían de Indonesia, Filipinas y demás, que llegan a Estados Unidos sin ningún riesgo de enfermedades coronarias, con un estado de nutrición normal, justamente con el cambio a una alimentación moderna, a una alimentación mayormente industrializada, pues se observan cómo se incrementa la prevalencia de estas enfermedades crónicas en los migrantes. Y lo mismo podemos observar en los migrantes latinos que se encuentran en Estados Unidos, en la población afroamericana que tiene pues un bagaje cultural africano, cómo son las poblaciones con mayor prevalencia de estas enfermedades crónicas, lo cual se puede entender a partir de los cambios en la dieta. Y justamente dentro de estos cambios en la dieta, ahora se han realizado, digamos, estudios al revés, en plan de, si ya vimos que este abandono de la dieta causa estas enfermedades, pues ahora veamos si el tratar estas enfermedades con dietas tradicionales puedan ser mejores, y los resultados han sido favorecedores. Hay un estudio hecho en población latina en Estados Unidos, que es la referencia, donde justamente se analizan los patrones alimentarios, y en uno de esos patrones un patrón alimentario caracterizado a un patrón mexicano con el consumo de legumbres, consumo de maíz y demás, y justamente se observa que a ese grupo de población que tuvo un patrón alimentario pues más cercano a su origen cultural, les va mucho mejor en todos los marcadores de la enfermedad y sobre todo en el apego dietético. Pero ¿cómo traducimos toda esta evidencia de que pues, sí, la dieta tradicional funciona, la dieta tradicional, cómo la vamos a implementar? Realmente no hay una guía establecida de cómo implementarla, pero sí lo podemos lograr. Esta implementación debe haber una combinación clave entre nuestras habilidades como nutriólogos para ofrecer comunicación, nuestras habilidades culinarias y sobre todo el conocimiento del mercado. Aquí es clave saber comunicarnos, no solo llegar con nuestro paciente y convertir la consulta en una entrevista de sí o no. De ¿consume verduras? Sí. ¿Consume frutas? No. ¿Consume? Sí, no. Nunca se logró una comunicación, no tuvimos la oportunidad de entablar una relación para mejorar o para conocer realmente el bagaje cultural, las necesidades de nuestro paciente. Entiendo que en situaciones institucionales donde el tiempo de consulta que se te otorga es muy poco, pero aún así tenemos que dedicarnos a crear estrategias que puedan mejorar nuestra comunicación para con nuestros pacientes. Punto clave, las habilidades culinarias. En algún momento leí a alguien que opinaba que como nutriólogos, nutricionistas, no deberíamos de saber cocinar, que eso es lo de menos, que deberíamos estar listos para hacer prescripción de nutrimentos. Claro, es punto importante recalcar que más del 90% de la población sigue consumiendo alimentos por vía oral, necesita cocinar. ¿Y cómo vamos a poder otorgar intervenciones alimentarias en una dieta tradicional
si no tenemos habilidades culinarias o si ni a mi paciente le he preguntado qué habilidades culinarias tiene para poder acercarse a esta construcción de una dieta tradicional. Y otro punto clave, conocer el mercado. Y no el mercado al que nosotros vamos, sino al mercado al que el paciente va. Porque a lo mejor yo estoy poniendo, no sé, algún alimento que donde yo lo compro, si lo encuentro, pero mi paciente no va al mismo supermercado o mi paciente a lo mejor prefiere consumir productos que él siembra, pero ni me enteré porque ni le pregunté a qué se dedicaba, ni le pregunté cuáles eran sus labores del día a día, porque solo hice una entrevista dicotómica, pues realmente va a ser difícil que yo implemente una dieta tradicional. Por ello, siempre recomiendo empezar con comunidad de origen. No solo preguntar dirección o dónde vive, dónde nació. Comunidad, características de su comunidad, qué tipo de alimentos producían, dónde obtiene sus alimentos, con quién consigue los alimentos. Preguntar experiencias alimentarias, esto es punto clave. No solo preguntar qué alimento me gusta, qué alimento no me gusta. Recordar experiencias alimentarias dentro de qué alimentos son tus favoritos o cuáles alimentos favoritos y cuáles son los motivos para hablar de alimentos favoritos. Y lo mismo sucede para alimentos indeseados y los motivos. Porque si solo preguntamos, pues me gusta o no me gusta, y no me entero qué más pasó para esta experiencia alimentaria, probablemente la construcción que haga de una dieta tradicional no sea la completa. Punto importante que va enlazado con los conocimientos del mercado, lugar de compra. ¿Dónde compra nuestro paciente? ¿Cuál es su oferta? ¿Cuál es la demanda de estos alimentos en los cuales el paciente, la persona los consigue? Si hay accesibilidad a los alimentos, este es un punto importante. Si tiene seguridad alimentaria. A veces creemos que por ir al consultorio del nutriólogo, aunque sea privado, aunque sea público, es una persona que tiene nivel adquisitivo pues adecuado, pero probablemente estuvo juntando gran parte de su sueldo para ir a tu consulta y tú ni te acercaste a preguntar qué tan accesibles son sus alimentos. Tú no te acercaste a preguntar si cuenta con seguridad alimentaria o no, si cuenta con acceso a servicios básicos, cómo cocina, si sigue cocinando, por ejemplo, en fogón, si tiene una cocina ecológica, o si no la tiene o demás, porque estos son puntos claves tanto desde la perspectiva del riesgo a la salud, de cocinar con un fogón, con una cocina ecológica, por ejemplo, pero también qué tan fácil sería acceder a los alimentos que nosotros sugerimos. Y punto importante, las capacidades culinarias. No debemos de partir desde este inicio de pues todo el mundo sabe cocinar o el que quiera cocinar pues busque en internet la receta, porque no todos funcionamos así. Recuerdo hace mucho tiempo a algún paciente, alguien le puso hot cakes de zanahoria. Sí, el paciente estaba que le explotaba la cabeza porque nunca en la vida había hecho un hot cake de zanahoria. Digo, es una muy buena estrategia para comer verduras, pero pues si el paciente nunca lo había hecho, si tú no te acercaste a preguntar, ¿puede o sabe, le interesa cómo hacer un hot cake de zanahoria? Pues se lo pongo, si no, no. Porque muchas veces pues, se convierte a esta prescripción nutricia, una prescripción nutricia obligada, donde pues ahí decía hot cake de zanahoria, es que debe de ser de zanahoria. Y si no me lo como o si no lo hago, pues la dieta va a estar mal. Entonces debemos también de averiguar de las capacidades culinarias. Y en la parte de nutrición, digo que es importante siempre registrar nuestras intervenciones. Tenemos que recordar que si no se registra, lo que se hace es como si no se hiciera. Debemos siempre seguir este proceso de atención nutricia con todas las características de la evaluación nutricional, el diagnóstico nutricio, la intervención y monitoreo. Pero la parte importante viene en cómo intervenir y cómo hacer el monitoreo de nuestra población. Para las intervenciones, no debemos olvidar la biología, no debemos olvidar las características biológicas de nuestros pacientes, pero estas características biológicas tienen un contexto sociocultural que debemos retomar. Este contexto sociocultural de acceso a los alimentos, acceso a productos, capacidades culinarias,
seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria, pensemos también en conductas saludables. No todo se va a poder medir y por supuesto en dietas tradicionales el apego a la dieta no, igual y no se pueda medir en la segunda consulta con el cambio del peso, con el cambio de un indicador bioquímico, pero a lo mejor ya hubo una reducción en el consumo de bebidas azucaradas, reducción en el consumo de alimentos ultraprocesados, empezó a realizar actividad física. Estos también son formas de lograr el monitoreo de la población. Y trabajemos con intervenciones integrales, no intervenciones basadas en un solo indicador, como es el peso, como es la talla, o un solo indicador, como puede ser un marcador bioquímico. Busquemos intervenciones integrales que justamente fundamentan las conductas saludables. Y para ello, pues tenemos diversas guías alimentarias, guías que nos pueden ayudar en la dieta tradicional. Esta guía que es conocida por todos, creo que dudo que haya alguien que aún no la haya visto, la famosa dieta de la milpa, una alimentación saludable y culturalmente apropiada, donde pues justamente te ofrecen toda una guía alimentaria que tiene sus asegúnes, por ejemplo, muchísimos mensajes en una sola guía que no sabes a cuál hacerle caso probablemente, pero la información que se ofrece va más allá de solo pensar en dieta de la milpa. Tenemos que recordar que fue el nombre que se le otorga a la dieta de la milpa, pero no quiere indicar que si el lugar donde nos ubiquemos no hay milpa, no la pueda seguir. Recordemos que todos esos alimentos van a ir adecuados al lugar, al sistema alimentario local. Ese es el objetivo de esta guía alimentaria. El consumo local, el conseguir alimentos que se produzcan desde un sistema alimentario propio, alimentos, por supuesto, principalmente verduras, el uso de frutas, tubérculos, por supuesto, todas estas, el uso de endulzantes originarios, bebidas tradicionales, por ejemplo, el pulque y el tejuino, el uso de productos de origen animal, el uso también de alimentos provenientes del mar, por ejemplo, pescados, mariscos, el uso del huevo, el consumo de leguminosas, semillas oleaginosas, cereales integrales. Todo esto entraría en el uso de una dieta tradicional. Recordemos, alimentos que se produzcan en el lugar donde mi paciente se ubique, alimentos que él pueda conseguir, porque a lo mejor en el mercado al que yo voy, no importa que no tenga acceso a un sistema marítimo adecuado, a una producción adecuada de productos como pescados y mariscos, pero los consigo, pero a lo mejor mi paciente que también viene conmigo y que vivimos en el mismo lugar, pero pues no tiene el nivel económico para conseguir y puse pescados y mariscos sin ningún problema en el plan de alimentación. Tenemos que ser capaces de identificar cuál es el patrón alimentario tradicional al que la población puede acceder sin ningún problema. Y así como tenemos esta guía de dieta de la milpa, tenemos diversas guías alimentarias. Always es una asociación en Estados Unidos donde justamente se ha encargado de trabajar con guías alimentarias adaptadas al background tradicional, adaptadas a las experiencias tradicionales de la población. Por ejemplo, esta pirámide de la dieta mediterránea, vemos todas las características de la dieta mediterránea, un consumo importante de alimentos vegetales, de cereales, el uso del aceite de oliva, seguido, por ejemplo, del consumo de alimentos del mar, de productos del mar, el uso de alimentos de origen animal como yogur, huevo, queso, carne, pollo, y también, por supuesto, el consumo de ciertos postres y demás. Y un punto clave importante, el uso del vino de forma moderada y el consumo de agua. Pero así como hay para la dieta mediterránea, tenemos esta guía alimentaria para las personas que tienen una herencia asiática. Veamos las diferencias, sobre todo en el tamaño que ocupa el consumo de estos alimentos vegetales dentro de la pirámide es mayor. Y por supuesto estas adecuaciones a las bebidas tradicionales de la población.
Lo mismo sucede para los que tengan una dieta o antecedentes culturales africanos. Veamos totalmente las diferencias que hay entre las dos pirámides previas y esta, las divisiones, qué tipos de alimentos, el uso del consumo de agua. Aquí ya no aparece ni el té ni el vino, por ejemplo. Y también en esta misma, digamos, compañía, en esta misma empresa, se han realizado estas otras formas de guías alimentarias, aquí en específico para las personas con herencias latinas. Veamos cómo vienen organizadas, de consumir de forma regular hasta un color muy claro de menos consumo, donde observamos vegetales tubérculos, frutas, granos y demás. Y sobre todo, si podemos observar, frutas que son adecuadas a la perspectiva tradicional, a un sistema alimentario tradicional. Y lo mismo sucede, por ejemplo, para esta alimentación vegetariana o vegana. Tenemos también guías alimentarias propias que pueden mejorar nuestros diseños para la población, nuestros diseños de menús, de intervenciones para nuestra población. Y el punto clave que también quiero llegar con dietas tradicionales, al ser dietas tradicionales, ya decíamos que es estilo de vida, pues dentro de esas dietas tradicionales también hay construcciones sociales importantes. Dentro de estas construcciones sociales importantes, pues al fin ser dietas tradicionales hablamos de una tradición. Y aquí un punto al que quiero hacer mención a estas divisiones de género. Por largo tiempo se ha analizado, se sabe que en esta división de ese trabajo eran divisiones genéricas. El otorgar a la mujer la capacidad o dejarles las funciones del cuidado. Y aquí, cuando hablamos de que se ha abandonado la alimentación tradicional, muchas veces se ha expresado como se ha abandonado la cocina. Y más que abandonar la cocina, se ha abandonado la preparación alimentaria. Seguimos entrando a la cocina, pero para situaciones diferentes, para preparaciones rápidas, sencillas, de calentar en el horno de microondas y listo. Aquí lo parte importante es, no debemos de entrar o no debemos de otorgar esas intervenciones de dietas tradicionales y exigir o comentar que deben de preparar otra vez alimentación en casa, deben organizar sus tiempos y todo se puede, si yo puedo, tú puedes, porque esta perspectiva en la cual se ha estudiado o se ha hecho en el mayor de los casos que las dietas tradicionales pues eran preparadas por mujeres, no quiere decir que regresemos a la mujer a la cocina. Tampoco quiere decir que el abandono de dietas tradicionales sea culpa que la mujer haya abandonado la cocina. Aquí es clave importante que en nuestras intervenciones nosotros podamos modificar que la preparación de la alimentación vaya más allá de la división genérica. El punto clave es no traigamos a las cocinas tradicionales, no traigamos a las dietas tradicionales en el cuadro de cuando existieron hace mucho tiempo. No busquemos a las dietas tradicionales con las mismas estructuras de los años 60, de los años 70. Busquemos dietas tradicionales, pero vamos a adaptarlas a la modernidad. A la modernidad sería difícil adaptar una dieta tradicional, una dieta donde todos los días vayas al mercado, donde todos los días te pongas a moler maíz en el metate. Por supuesto que no, porque la modernidad nos ha llevado a otras situaciones. Lo que sí debemos de hacer es trabajar en cómo ir adaptando todos estos cambios de la modernidad y cómo podemos adaptar el llevar una dieta tradicional. Evitemos trasladar responsabilidad. En una sesión del día martes, oía a una doctora decir, tenemos que regresar a la cocina, a las dietas. Sí, estoy muy de acuerdo, pero no es obligación. No debemos trasladar esa responsabilidad al paciente. Si puede o no puede hacerlo, pues adaptemos nosotros a lo que sí puede para lograr una adecuada intervención.
antes de querer obligar a todos a cocinar o poner a todos a una dieta tradicional, evaluemos sus circunstancias. Siempre recomiendo este libro, que ya estoy a punto de terminar, donde justamente esto que hablamos siempre de regresemos a la cocina de casa, volver a cocinar en la casa. Ok, estoy de acuerdo. Sí, volver a cocinar en casa puede ser importante, es importante, se mejoran los hábitos de alimentación. Bien, el problema es que no en todas las personas podrán volver a cocinar a casa. No todas tienen las mismas oportunidades para cocinar en casa. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, por mucho que quieras cocinar en casa, tienes los alimentos, tienes acceso a estos alimentos, la responsabilidad no debe de recaer ante una persona. Si retomamos estos puntos claves de las dietas tradicionales, son sistemas alimentarios locales. Si queremos lograr dietas tradicionales, también modifiquemos sistemas alimentarios. No solo nos vayamos a la parte final de la alimentación, donde pues es una señora, un señor, una familia, donde por más que quiera volver a alimentación tradicional, pues su sistema alimentario solo le otorga alimentos ultraprocesados de bajo costo, no tienen acceso a diversos servicios públicos, servicios de salud y demás. ¿Y qué nos queda hacer en dietas tradicionales? Pues todos los que estamos día a día con pacientes, apoyar nuestras intervenciones nutricias en alimentos tradicionales, en dietas tradicionales que mejoren el apego a la intervención. Evitemos usar alimentos ultraprocesados en nuestras intervenciones y apoyemos nuestros sistemas alimentarios. Reconozcamos el sistema alimentario de cada uno de nuestros pacientes y en esta medida podríamos apoyar el sistema alimentario. Y recuerden que apoyar el sistema alimentario no solo va a ser mejorar la salud de la población, también tendrá una perspectiva clave e importante en todas estas situaciones económicas o de desarrollo económico. Y a los que trabajamos en investigación, por favor, realicemos investigaciones en patrones alimentarios tradicionales. No nos vayamos siempre con que la dieta mediterránea o algo que a mí me parece no muy adecuado es cuando queremos obligar a poner dieta mediterránea mexicanizada o dieta mediterránea con adaptación mexicana. ¿Por qué nos empeñamos a hacer una dieta mediterránea cuando tenemos una dieta tradicional mexicana que cumple con las características de una dieta correcta, que tiene el consumo de ciertos alimentos y ciertos productos que son saludables? Otorguemos justamente la evidencia en estos patrones de prevención y tratamiento de diversas patologías. Y sobre todo, a partir del respeto a las características de nuestra población, de nuestro paciente, sin trasladar responsabilidad por abandonar una dieta tradicional. Muchísimas gracias y tienen aquí mis datos de contacto, correos y redes sociales. Y maestra Ileana, estamos listos para las preguntas. Muchísimas gracias, maestro Rafael. La verdad es que, tienes muchos temas muy importantes me parece que vale la pena resaltar, que vale la pena no dejar pasar. Definitivamente toda la información que nos das es muy valiosa. Me voy a asegurar de que a mucho personal de salud le llegue esta información porque independientemente de que a veces hacemos el esfuerzo, ¿no? De hacer la recomendación de la dieta tradicional, pasa exactamente lo que nos acabas de platicar. A veces no sabemos cómo trasladar la dieta tradicional a la modernidad y termina pasando justamente lo que acabas de decir al final, ¿no? Entonces tengo que regresar a ponerme mi mandil, ir al mercado todos los días y cocinar 4 horas. Perdón, pero eso no lo puedo hacer porque no es nada más recomendar la dieta tradicional, sino es cómo te ayudo a adaptar y traer a este mundo moderno, apresurado, ¿no? Con escasez además de disponibilidad de alimentos tradicionales, ¿cómo te ayudo a adaptar, ¿no? Vamos a adaptarnos para que logres conseguir ese impacto que yo quiero y que sé que tienen las dietas tradicionales en la salud. Creo que otro punto muy importante que tocas, Rafael, es este tema de el querer únicamente, ahora sí que echarle la responsabilidad a ese microambiente de la casa.
O sea, no es únicamente el microambiente de la casa. Y si bien estamos trabajando, ¿no? A nivel micro también para cambiar el ambiente de la casa y dándoles herramientas a los consumidores y a los pacientes para que elijan mejor, definitivamente el sistema alimentario macro se tiene que transformar, porque si no es inútil y nos vamos a desgastar haciendo recomendaciones y llenando los menús o las recomendaciones de patrones alimentarios, de alimentos saludables, y los pacientes simplemente pues no pueden acceder a ellos porque hay un mercado que me queda a lo mejor a 1 hora, no puedo ir todos los días, voy una vez por semana y a lo mejor tampoco me has enseñado técnicas de desperdicio de alimentos. Oye, si ya compré frutas, verduras, que todo es perecedero, ¿cómo logro que sobrevivan de lunes a lunes? Porque lo que termina pasando también, Rafa, es el desperdicio. Entonces la gente se harta de tirar la lechuga, de tirar los tomates, de tirar el melón, de tirar porque pues lo tienes ahí y a lo mejor no le he dedicado el tiempo al entrenamiento, a la consulta, ¿no? De decir, oye, cuando compras frutas y verduras, ¿qué cantidad estás comprando? ¿Qué estás haciendo cuando llegas a casa? ¿Las estás lavando y picando y poniendo en recipientes para que no se echen a perder? No, bueno. Entonces, vaya, no es únicamente el hacer la recomendación, que es un buen avance como profesionales de la salud, el que ya estemos hablando del regreso a la dieta tradicional, pero hay que dar los cómo, ¿no? Que me encantó esta parte que tocas de, bueno, ¿cómo le hago para implementar una dieta tradicional? ¿Qué hago? ¿No? Entonces yo creo que esto es algo fundamental que tocas, Rafa, que no nos queda duda de que ahí está la evidencia. O sea, si alguien todavía tiene duda de los beneficios a la salud que tienen las dietas tradicionales, pusiste una enorme cantidad de referencias bibliográficas, búsquenlas, vamos a leerlos, vamos a documentarnos, pero una vez que ya decimos, bueno, ok, perfecto, pues hay que ayudar a las personas, a los pacientes, a los grupos, ¿no? No es nada más tirar la solución, sino, como decías, terminan sintiéndose peor los pacientes, porque entonces, pues ya oye, si no hago esto que me dijo, o no sé cocinar los hot cakes con las zanahorias, ¿no? Que me imaginé a alguien envolviendo una zanahoria en un hot cake, ¿no? Y poniéndole un pincho en medio. ¿Cómo le hago, no? Entonces, sí, es definitivamente los cómo son muy importantes. Claro, necesitamos, y bueno, es que no sé en qué momento de la atención nutricia se perdió el cómo, porque solo damos una lista de alimentos, damos un menú y bueno, lo ven una semana, en 15 días, pero, y el paciente se va y sale de tu consulta así como, ¿y cómo pasó esto? O nos convertimos en solamente dar cantidades, 1 taza, 2 tazas, 3 tazas de lo que sea, ajá, ¿y cómo lo hago en alimentos? ¿Cómo lo pongo en mi plato? Y justamente en esa perspectiva de la alimentación, algo que, digo, llevamos años, todos en la carrera estudiamos antropología de la alimentación y demás, y algo que yo siempre lo he dicho, a mí me quedaron a deber en mis clases, antropología no solo enseñarte qué alimentos hacen en la celebración o en el festejo religioso en tal lugar, o qué alimentos se comen en tal zona. Realmente necesitamos analizar todos los aspectos sociales de la alimentación y creemos que nuestra intervención, por muy clínica que sea, y siempre lo hablo con mis estudiantes, por muy clínica que tú estés, aunque estés en el instituto más importante de salud, la persona va a salir de ese instituto, va a regresar a un ambiente que tú ni siquiera te preocupaste por conocer, que no sabes dónde compra sus alimentos, que no sabes si le alcanza el dinero para comprar alimentos, si tiene tiempo, a lo mejor se hace 1 hora o 2 horas de su casa al trabajo y pues no puede llevar hecho la comida porque pues se le puede descomponer o lo que sea. Entonces no debemos de olvidar la parte social de la alimentación y muchas veces siento que ese ha sido el problema, que nos hemos encargado de hacer cálculos tan perfectos, un porcentaje de adecuación del 100%, pero cuando ahora sí le toca al paciente hacer lo suyo, pues no, o sea, no se puede porque no tomamos a consideración la parte
que restaba del paciente. O sea, esta parte de el hacer, el no hacer, la hora en la que lo haga, cómo lo haga, y si puede o no puede. A lo mejor tú pusiste todo un menú súper delicioso para ti, a él no le gusta, ni siquiera te dio oportunidad de saber si le gusta o no el chayote, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y eso también es importante, porque luego veo esto de dietas tradicionales, con mis alumnos lo trabajamos ya en esa parte de hacer dietas tradicionales, y me ponen, es que aquí en la imagen de la dieta de la milpa venía la guanábana. Ok, sí. ¿Y a tu paciente le gusta? No, pues no sé. No. Y luego, Entonces, ajá, necesitamos realmente hacer toda digamos, un ciclo de realmente de qué aportar, qué no aportar. Y aparte, ustedes, o sea, Yucatán con una tradición culinaria importante, que no me atrevo ahorita a decir alimentación tradicional en Yucatán, aún dentro del propio estado hay variaciones locales que debemos de rescatar, o estas variaciones familiares. El famoso, la receta de la abuela, que no te la voy a compartir por nada, porque fue la receta que mi abuela nos dejó solamente a los hijos, a las hijas y demás. Entonces, necesitamos justamente que en nuestras entrevistas de nutrición no sean solo tu peso habitual, tu peso actual, cuántos días comes, ¿no? O sea, pues realmente cuándo comes, con quién comes y todas esas características, pues importantes. no, es que yo no sé en qué momento, digo, sí lo sé, ¿no? Porque así nos forman, ¿no? En la licenciatura, pero en qué momento se volvió más importante el tema de los indicadores numéricos, ¿no? Y no este tema de los indicadores cualitativos, que al final del día son los que te terminan ayudando, Rafa. O sea, el indicador cualitativo, me encantó cuando presentas esta parte de, como primera pregunta es, ¿de dónde vienes? ¿De dónde provienes? O sea, de qué comunidad o de dónde vienes, o sea, cuáles son tus raíces, porque en base a eso, entonces a lo mejor, pues voy a poder hacerte una recomendación, ¿no? Y es un poco, a veces muy importante hacer nosotros mismos ese trabajo, oye, ¿de dónde vengo yo? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿No? Esto me encantó cuando dices, oye, lo hago como me enseñó mi abuela, es que así es, lo que sabemos de dietas tradicionales es algo heredado. Entonces, me parece que el hacer estas preguntas de si comes en un entorno familiar, si te sabes recetas tradicionales, si tienes cómo conseguirlas, ¿no? Si alguien más vive contigo, porque hay que recordar otro punto también que comentabas y también me encantó. Tristemente, la dieta que se hace con el porcentaje de adecuación y toda la exactitud que termina siendo para una persona, termina pegada en todos los refrigeradores de todas las casas. Se hace 1 o 2 semanas, yo creo, cuando bien les va, pero luego viene el entorno familiar y es que no puede ser que tú estés comiendo aislado, ¿no? Únicamente cuando el resto de la familia pues está comiendo otras cosas. Entonces, la realidad es que por eso luego no funcionan los planes de alimentación tan hechos según nosotros, ¿verdad? A veces como nutriólogos, tan a la medida y tan perfectos que no toman en cuenta el entorno alimentario, el entorno familiar, los gustos, las aversiones y pues eso es lo que implica recomendar una dieta tradicional es cuéntame de tu familia. O sea, se reúnen los domingos, cocinan, o sea, ¿qué hacen para que entonces yo pueda ayudarte, ¿no? Me voy a permitir pasarte algunos comentarios. Estaba yo dando Exacto. chance de que vinieran los comentarios en Facebook. Mira, me pregunta Naye Valencia. Nos pregunta, maestro, dice, ¿nos puede compartir en su experiencia alguna sugerencia de estrategia que apoye la evaluación del apego a las dietas tradicionales? Uy, a ver, siempre te van a decir que para apego, una frecuencia de consumo de alimentos, y siempre se evalúa así, y estoy de acuerdo, lo puedes aplicar, pero algo clave, cualquier instrumento de evaluación de ingesta de alimentos que tú quieras hacer, si lo vas a hacer, hazlo bien, porque, por ejemplo, luego ves las notas y son así como, ¿consume frutas? Sí, ¿cuántas veces a la semana? 7.
pero ni le pregunté cuál es ni cuánta, o para él qué es fruta, por ejemplo, él o ella. Entonces, en mis pacientes, los míos, aparte de hacer una frecuencia de consumo de alimentos o a lo mejor un recordatorio que a mí no me gusta porque no te sirve de nada un recordatorio del día de ayer, a lo mejor el día antes que vaya contigo a consulta se portó súper bien para hacer lo que no hizo en toda la semana, ejemplo, pero más que eso es preguntarle cómo lo preparó, si sí pudo, porque ahí es donde te das cuenta si lo hizo o no. O sea, realmente, ¿esta preparación te gustó, sí o no? ¿Con qué lo hiciste? ¿Cambiaste algún alimento? ¿Qué te costó trabajo al momento de cocinar? ¿Te fue fácil encontrar el alimento o no? ¿Dónde lo encontraste? O sea, realmente, el problema que yo veo es que hemos olvidado esta parte de la comunicación. O sea, más de comunicarnos en el sí, no, esta parte de comunicación fuera de preguntas estructuradas es lo que se necesita. O sea, hacer preguntas realmente dentro de cómo se prepara, con quién lo preparó. Y a otra parte muy importante, que a mí también en nuestra formación profesional, es que los pacientes a veces mienten, pues hay que trabajar porque el paciente no te mienta, que no le dé miedo decirte la verdad. Y me costó trabajo entenderlo, años de deformación después de la carrera, esto de, siempre decíamos, haz estrategias para que no te mientan, súbelo a la báscula para que no te mienta. Bueno, pudo haber hecho toda la dieta, pero a lo mejor hoy tu peso no ha ido al baño y tú vas a decir que te mintió. Entonces, hay que entablar esa relación de que el paciente no le dé miedo decirte la verdad, Así es. porque ese es un problema importante. Yo creo que ahí entra también en práctica que seamos empáticos, ¿no? Y que nos sientan que están yendo a que los regañen a nuestra consulta. Y me parece que eso al momento de hacer una frecuencia, ¿no? Que puede ser algo muy sencillo, pues nos puede permitir evaluar mejor el apego, ¿no? Que no nos tengan miedo los pacientes, porque si te tienen miedo, pues te miento, ¿no? Y en realidad, Exacto. pues no estamos midiendo nada, ¿no? Aquí hay otra pregunta también, Rafa, que nos hacen que sí preguntan que si el nuevo etiquetado de alimentos, que si tú sientes que eso puede de alguna manera también ayudarnos a reforzar el tema de la dieta tradicional. Totalmente. O sea, es que está, si ustedes se meten a ver que el consumo de alimentos no recomendados en la población, el mayor consumo de alimentos no recomendados están las bebidas azucaradas, todo lo que está etiquetado. Y cada vez que me dicen, es que los antojitos, los tacos, las garnachas, lo que ustedes quieran no está etiquetado, pues sí, porque la población realmente lo consume de forma muy ocasional, porque no podemos comparar el consumo diario de bebidas azucaradas, sean refrescos o no, a un consumo ocasional, a lo mejor de una torta de tamal o de un panucho o demás. Realmente son consumos ocasionales. Y si comparamos el consumo o la preparación de un panucho, por mucho de que si es frito o no es frito, además, no te lo comes solo. Lleva Exactamente. verduras, llevó otro producto y el problema es cuando ese taco, ese panucho, lo que ustedes quieran, fue acompañado con una coquita de vidrio. Entonces, ahí ya todo lo bonito que ya iba, o sea, por ejemplo, un taco delicioso, un taco al pastor con la carne, la verdura y demás, que puede ser entrar en cualquier tipo de dieta, todo va bien hasta que con qué lo acompañas, Es correcto, ¿sí? es correcto. No, Entonces, definitivamente. el etiquetado va para ahí. O sea, realmente si ustedes ven que está etiquetado, pues productos que vengan ultraprocesados y las dietas tradicionales buscan dejar los ultraprocesados, irnos a lo tradicional, a lo natural. Estoy consciente que va a haber alimentos que necesitemos, que vamos a comprar con sellos, eso es lógico, me ha pasado, digo, un queso porque no me dio tiempo de ir con el quesero de toda la vida, a lo mejor pues tuve que comprar el que dice alto en sodio, pues bueno, lo compro, ¿ok? Pero no puedo comparar el que mi dieta, el 100% sea de alimentos con sellos a alimentos que no los tengan. Es correcto. Sí, definitivamente. Y mira, aquí nos hacen un comentario un poco abonando a la pregunta anterior. Nos dicen una forma de identificar la inclusión de alimentos naturales pudiera ser el saber dónde la gente compra sus alimentos.
Claro, ¿no? Que también eso lo comentaste, ¿no? Si te pregunto Claro. dónde adquieres tus alimentos, pues puedo saber qué alimentos estás consumiendo. Claro, tengo que salir del consultorio, tengo que ir a visitar las tiendas y tengo que ir a visitar los mercados, ¿no? Desde la comodidad de mi consultorio, pues a lo mejor va a ser difícil, ¿no? Entonces, pues el nutriólogo tiene que salir, tiene que conocer físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que Y es está? que Y es Ujú. que aparte, creo que hablamos desde nuestros privilegios. O sea, pues a lo mejor yo tengo privilegio de ir al supermercado, que está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche, y listo. Pero mi paciente no. O sea, tenemos que saber cuáles son las situaciones del paciente para poder adaptarlo. Porque si no, pues regresamos a lo mismo. Yo te doy una dieta, llévatela y te veo en 2 semanas. Y si le hiciste bien y si no, pues te voy a regañar. Y pues realmente para mí eso no es hacer nutrición, para mí eso solamente, aparte de abonar en la culpa de un paciente por tener alguna enfermedad, es pues tratar de solucionar un problema que es macro, como es un sistema alimentario, en una casa, que vamos, que pues no va a suceder hoy. Es correcto, ¿no? Y sí, definitivamente, aquí hay otro comentario que es un poco largo y te invito a que lo leas en un ratito, está aquí en Facebook en la presentación, pero un poquito en resumen es el hecho de que, bueno, o sea, a lo mejor el estilo de vida definitivamente no me permite, ¿no? Más que a lo mejor hasta por tiempo o por dinero comprar un ultraprocesado, bueno, ¿cómo lo puedo compensar también en mis otros tiempos de comida? Porque la triste realidad es que no vamos a ganar nada haciendo sentir culpable a la gente por algo sobre lo que no tiene control, ¿no? Que a veces es que simplemente no tiene el acceso, ¿no? Y la disponibilidad al alimento en que está buscando, que le estamos recomendando, ¿no? Entonces, ahí queda también el tema del estigma de la obesidad, que bueno, es otro tema y se ha tocado ahorita durante estas semanas en muchos foros y pues vale la pena que quien tenga la curiosidad y de verdad la responsabilidad con sus pacientes, pues que lo revise, ¿no? Pues la verdad, Rafa, es que hay muchos comentarios, muchas felicitaciones. Yo te invito a que puedas entrar en un ratito a la Sí, sí, publicación de Facebook. Ahí está el comentario. sí, sí, Digo, sí. si lo quieres comentar, De adelante. hecho, sí, súper rápido. Un punto clave es lo que nos comenta Laura. Ujú. Justamente en Estados Unidos, esto de lo multicultural y demás es muy importante. No lo encuentras como lo conoces. Y eso también pasa. Ujú. Por ejemplo, yo ahora estoy en San Luis, no soy de San Luis. Este, entonces, algo que me ha costado mucho, el precio de las frutas. O sea, no, yo cada vez que voy a comprar es como, no puede ser posible que esté pagando tanto por un mango cuando en Veracruz lo podía cortar o podía ir por la calle o por el vecino que tiene un árbol y que se le empiezan a podrir y te decía, pues llévate unos, porque eso es un sistema alimentario, o sea, eso es lo difícil y creo que desde ahí tenemos que empezar. Y otro punto importante que menciona Laura, el precio de la alimentación. Por mucho, de ahí hay dos perspectivas. La perspectiva desde creer que lo que sale caro es mejor y que a mí me ha pasado. Muchos pacientes han dejado de ir conmigo porque no les pongo espárragos, porque pues tenemos esta percepción de que espárragos y salmón es lo único sano que hay en el mundo, o pacientes que realmente por más que tú le digas, es que comer saludable es barato. Sí, o sea, podrá ser muy barato, pero si tienes los conocimientos para conseguirlo barato, porque si vas siempre al supermercado, pues no te va a salir barato, pero si en cambio vas al lugar, al mercado, donde un productor lleva todos los días, pues lo que produce te podrá salir muy barato. El problema es, ¿tengo tiempo de ir al mercado? Y voy a culpabilizar a mi paciente si no tiene tiempo de ir al mercado. Pues no, ni modo, es decir, como, ok, no pasa nada. Creo que nuestro trabajo como nutriólogos es saber adaptarnos a los cambios de nuestros pacientes y no querer obligar al paciente a adaptarlo a mi vida, a lo que yo puedo o a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, porque si no, pues vamos a llevarla de perder, porque nosotros llevamos que 4 o 5 años de una preparación que probablemente tu trabajo te lo permita, trabajas en 20 minutos de tu casa a tu trabajo, puedes ir venir a hacer de comer, se te da tiempo, lo que sea, pero a lo mejor los pacientes no. Y ese es el problema. Nosotros obligamos al paciente a nuestro estilo de vida en lugar de trabajar su estilo de vida
e irlo adaptando a un estilo saludable. Definitivamente, Rafa, definitivamente. Pues yo quisiera ya para ir cerrando este webinar que estuvo precioso, te agradezco muchísimo de verdad toda la información y quisiera yo pues compartirte este reconocimiento que te hacemos por supuesto por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Te lo vamos a hacer llegar también para que pues definitivamente para nosotros es muy importante tener gente como tú, de verdad, no nada más muy preparada, de verdad, sino que apasionada también de su trabajo, que además eso nos gusta también ponerlo como ejemplo para los estudiantes que nos están escuchando, porque luego hay muchos estudiantes de nutrición que también nos escuchan, que es bien importante de verdad de ser apasionados de su trabajo, eso les va a ayudar a ser mejores y no les va a pesar hacer su trabajo. Así que de verdad, Rafa, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, te agradecemos por haber impartido este webinar acerca del rol de las dietas tradicionales y en la prevención y tratamiento de las obesidades. Así que muchísimas gracias. Y yo te quisiera pedir nada más que nos dejaras un mensaje final para la gente que nos escucha. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté este tiempo, igual un poquito más de lo planeado, pero nuestro trabajo, un mensaje es trabajar apoyando al paciente, no culpabilizando, comuniquémonos, no creamos que comunicarnos es sí o no. Realmente abramos un canal de comunicación con el paciente, aunque lo veas una vez al mes, 2 veces al mes, pero que haya comunicación. Y esto no me quiero referir a darle tu celular y que te hable cuando quiera, pero que al momento de tu consulta le puedas ofrecer comunicación para que te pueda decir qué pasa, qué no pasa, y no solamente un cuestionario de sí, no, o de veces al día, por ejemplo. La comunicación realmente es lo que nos va a permitir organizar dietas tradicionales y sobre todo mantenernos actualizados, preguntar siempre que no sabemos para poder pues, trabajar en esto. Muchísimas gracias, Rafa. Pues con esto terminamos el webinar del día de hoy. A todos les agradecemos muchísimo que nos hayan regalado su tiempo, sobre todo a ti, Rafa, que nos dimos un poco del tiempo, pero los webinars que están maravillosos, así como el tuyo, el tiempo es lo de menos, de verdad. Fue muy padre tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos mucho. El webinar del maestro Rafa se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud para que lo puedan ver y compartir las veces que ustedes quieran. Si alguien quiere la grabación del webinar, con mucho gusto nos los puede pedir por correo y les mandamos la grabación. Y pues les invitamos de verdad a leer, a ir a sus mercados locales. Yo siempre les refuerzo este tema de los mercados locales, que es muy importante asistir. Ahorita hay muchos apoyos que se están dando al campo, pero si no vamos a comprarles, pues entonces no estamos haciendo nada. Entonces, efectivamente, no, los gobiernos pues pueden invertir mucho en el campo, pero si los consumidores no nos acercamos a consumir los productos que ellos hacen, pues entonces no estamos haciendo nada. Váyanse los fines de semana, ahora también el puente, váyanse a los municipios, pónganse el cubrebocas, agarren ahí el sabucano, sus guacales y váyanse a los municipios del interior del estado, que ahí están los productores locales con sus frutas y sus verduras recién cosechadas de sus milpas, pues esperando que vayamos a comprarles, ¿no? Y por último, pues recordemos, hoy es el Día Mundial del Riñón, que es algo que también es muy importante. Y no me va a dejar mentir, Rafa, por supuesto que las dietas tradicionales también protegen la salud de los riñones como muchas otras cosas. Recuerden tomar mucha agua, ¿verdad? Muchísima agua para que de alguna manera eso pues nos ayude a tener una mejor salud renal. Así que pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias nuevamente, Rafa, y nos vemos en los siguientes webinars. Eliana, un comentario súper rápido. Adelante, por favor, adelante. Respecto a riñón, dietas tradicionales, tener cuidado, por favor, con los pacientes que desarrollan líquidos renales. Hay muchos alimentos tradicionales que tienen un alto contenido de oxalato. Por favor, el año pasado, el grupo de la doctora Nimbe Torres del Instituto Nacional de Nutrición, si mal no recuerdo, publicó un listado muy interesante de alimentos tradicionales con contenido de oxalatos. Entonces, hay que contemplarlo, sobre todo si queremos manejar dietas tradicionales y nos llega un paciente con enfermedad renal. Padrísimo. En este caso, revisarlo. Y un comentario súper rápido de Ariadna. Si considero que hay alimentos buenos y malos.
Es todo un tema porque desde mi Un tema. perspectiva biológica y nutrición te voy a decir que sí, pero desde mi perspectiva social, que últimamente amo con todo mi corazón, te diría que no. Y yo no me atrevo a decir alimentos buenos o malos, sino serían alimentos buenos y productos malos. Productos Porque malos. a mí esa caracterización de un alimento a algo que viene, que lo único que tiene el alimento es porque les primero a lo mejor un limón o porque le pusieron harina y revolvieron con un aditivo, con los demás, lo veo difícil el alimento. El problema es que en la perspectiva social decir bueno o malo, sí es todo un tema a considerar, pero a nivel biológico, claro, yo me inclino a decir alimentos buenos o malos, pero más de alimentos buenos o malos, mi clasificación sería alimentos saludables y no saludables, Es porque correcto. eso sería el punto clave, porque a lo mejor es un alimento malo desde una perspectiva social, porque se produce de alguna forma inadecuada, pero en la perspectiva biológica puede ser bueno. Entonces, mejor yo prefiero hablar de alimentos saludables y no saludables. ¿No? Y de alimentos buenos y productos malos, ¿no? Creo que eso que dijiste también es muy importante. Ajá, exacto. Padrísimo. No, padrísimo, padrísimo, Rafa. Muy Pues bien. muchísimas Muchísimas gracias, gracias, Eliana. muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Hasta luego.